¿Qué tal? Hoy es nuestra primer clase sobre Estadística 1 y vamos a hablar sobre la unidad número 1 que nos dice sobre la introducción, conceptos generales de la estadística. Para iniciar con el tema y la materia de estadística, es importante que partamos de la concepción o conceptualización de lo que es la estadística. La estadística es la ciencia de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar información para ayudar a tomar decisiones más efectivas. Esto es importante en su definición, identificar cada uno de los pasos que ya nos está dando la ciencia de la estadística. Primero, recopilar, después organizamos esos datos, posteriormente presentamos y el siguiente paso es analizar e interpretar esos datos. La estadística, hay dos tipos de estadística que podemos hacer. Una es la descriptiva, que se refiere al conjunto de métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Su mismo nombre nos dice descripción, describe una población o describe una muestra y nos está informando, es decir, está describiendo. La estadística inferencial nos dice que es el conjunto de métodos utilizados para determinar algún atributo medible acerca de una población con base en una muestra. Es importante señalar que la estadística descriptiva y la inferencial no son excluyentes. Se puede trabajar de manera conjunta, ya que la inferencial se refiere a que en una población extraemos una pequeña muestra y esa muestra nos va a ayudar a interpretar o a describir toda la población. ¿En qué casos utilizamos estadística inferencial? La utilizamos cuando es una población muy grande y no tenemos suficiente recurso para levantar un censo, sino únicamente una muestra. En estadística 2, ustedes van a ver las características y las formas para poder determinar el tamaño de una muestra adecuado que sea representativa a una población. Pero en estadística 1 debemos de identificar que la estadística inferencial se refiere a la estadística que se hace con una pequeña muestra y se intenta inferenciar, inferir en toda la población. Dentro de los pasos de la estadística, la primera es la recolección de datos. Y estos datos hay que identificar de qué tipo de datos podemos manejar. Hay dos grandes categorías. La categoría 1 es la cualitativa, que también es llamada categórica. El otro tipo de variable es identificado como cuantitativo, es decir, numérico. A mí me ha ayudado mucho identificar, por ejemplo, categóricas, son las cualitativas, cualidades. En el caso del tipo de variables numéricas, pues allí estamos hablando de las variables cuantitativas, cuánto, que son medibles. Y vamos a clasificar cada una de ellas. Las que son categóricas, que son llamadas cualitativas, son de dos tipos. Una es nominal y otra es ordinal. Las nominales son mutuamente excluyentes, es decir, una y otra, al mencionar una me excluye a otra. Por ejemplo, es hombre, excluye ser mujer. Si yo tengo una muestra de alumnos en CUSEA y,
y les pregunto cuál es su carrera, pues eso será una variable nominal excluyente. ¿Por qué? Porque si están en la licenciatura en contaduría, excluyen a las que están en finanzas o las que están en administración. Si está en la carrera de turismo, está excluyendo a la carrera de recursos humanos o de políticas públicas y buen gobierno, etcétera. Entonces, no pueden estar dos en la misma situación o en la misma carrera o al menos en el mismo campus. Las ordinales, su mismo nombre nos dice ordena, son aquellas que son cualitativas también, pero que además hay una relación de orden. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos una encuesta en un restaurante y lo evaluamos como excelente, bueno, regular, malo y pésimo, estamos teniendo un orden. ¿Por qué? Porque el más alto es excelente. De ahí baja al bueno, después baja al regular, después al malo y después al pésimo. Esas son variables cualitativas y ordinales porque llevan un orden. La otra clasificación de las variables numéricas, es decir, cuantitativas, son de dos tipos. Una es discreta y otra es continua. Las variables discretas son una forma para poderlas identificar fácilmente es que son números enteros. Ejemplo, cuando nos preguntan la edad, tenemos 30, 20, 19, pero nunca decimos 19.1. Tengo 30.3. Hablamos sobre la edad con el número, con un número entero. En el caso de por ejemplo, el número de hermanos, cuando se pregunta el número de hermanos que se tienen, pues decimos 2, 5, 7, pero nunca estamos hablando con un número con decimales. No decimos tengo 2.5 hermanos. Por ejemplo, en la producción de automóviles, cuando se levanta el inventario de, eh, de automóviles terminados, pues no podemos tener ahí 30.4. O tenemos 30 o tenemos 31 automóviles. En el caso de las continuas, son aquellas a las que se refieren con decimales y son utilizados muy frecuentemente en el peso, en la estatura, en la distancia, en el tiempo, donde ahí sí es muy importante considerar decimales. Vamos a la primera parte que tiene que ver con la captación de datos. Me voy a regresar un poquito y veo en la definición, dice la ciencia de recopilar. El primer paso de la estadística es recopilar información. Nosotros podemos recopilar información de diferentes maneras. Una de ellas es con datos internos. Estos datos internos se refieren a los que están dentro de nuestra organización. Si es una empresa, lo podemos tener información de varios tipos, cuantitativa y en varios departamentos. El departamento de ventas, por ejemplo, el número de ventas que hicimos, el ingreso. En el departamento de personal podemos conocer cuántos empleados tenemos, cuánto se les está pagando, el tipo de género de nuestros trabajadores, de su edad, el sueldo que perciben, las asistencias, etcétera. En el departamento de producción, pues la información que podemos recibir de ahí, pues se refiere a los registros sobre la materia prima, cuánto tenemos, cuánto se ha utilizado en el mes, los gastos de manufactura, las unidades finales de producción, etcétera. Esta forma de obtener información, pues es muy fácil porque es dentro de la misma organización. Otra forma de obtener datos o la captación de datos es a través de obtención de datos públicos. Estos datos públicos pueden ser
en fuentes primarias o fuentes secundarias. Las primarias son aquellas en las cuales los datos se obtienen directamente del recopilador original, y las secundarias cuando los datos son obtenidos de una reimpresión. Ejemplo, si, si nosotros queremos saber la población del último censo que tuvimos, pues la institución encargada de hacer los censos en México es INEGI. Por lo tanto, su fuente primaria será el INEGI. Pero si nosotros vemos un estudio sobre la población en la zona metropolitana de Guadalajara o el crecimiento, y lo vemos en otro estudio, no directamente de las cifras de INEGI, pues entonces estamos buscando fuentes secundarias. Es importante que cuando se hace estadística, si tenemos acceso a las fuentes primarias, esa es la mejor opción. Si no podemos porque los datos son protegidos, porque cuesta dinero y no es accesible, pues entonces recurriremos a las fuentes secundarias. Otra forma de obtener datos publicados es a través de las guías para localizar datos publicados. Y por ejemplo, tenemos muchos buscadores en Internet que nos pueden ayudar. Bibliotecas digitales en las cuales podemos nosotros identificar ya sea por autor, ya sea por clave, por palabras clave, por algún tema en específico, donde podemos buscar información o bases de datos. Otra forma de obtener información es a través de fuentes de datos publicadas. Hay muchas agencias, instituciones, universidades, organizaciones que tienen información y es pública. Estas organizaciones pueden ser como el INEGI, COEPO, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, la Organización de las Naciones Unidas, instituciones educativas como la UNAM, la UDG, la SEP, ITAM u otras universidades también que tienen datos y fuentes que pueden ser una fuente de información. Aquí es muy importante que cuando se hace estadística tengamos muy bien identificado que nuestra fuente sea confiable. Al ser el primer paso que tomamos los datos, si de entrada estamos tomando datos que no tienen ese nivel de confianza o de legitimación, pues vamos a seguir haciendo los demás pasos de estadística pero con el primero que es la captación de datos donde no es confiable. Otra forma de obtener información para hacer estadística es la encuesta. Esta es muy conocida por ustedes y las encuestas pues requiere un trabajo en el cual lleva tiempo, dinero y también mano de obra para poderlo hacer. Hay encuestas que pueden ser de observación directa, es decir, yo voy a un parque y empiezo a ver, a observar el número de bancas, en qué condiciones están, los juegos, los accesos, el tipo de gente que llega, cuánta gente llega. Lo estoy haciendo a través de la observación directa y tomando mis datos. Otra forma es a través de la formulación de preguntas. Estas pueden ser por entrevista personal, que es la respuesta de manera inmediata. Muchos de ustedes han encontrado afuera de un supermercado o en alguna plaza pública donde hay gente que quiere levantarnos una encuesta. Hay otras que se hacen por teléfono. Muchos de ustedes quizás si tienen teléfonos públicos, digo, un teléfono en su casa fijo, les llegarán algunas personas preguntando sobre la imagen de algún candidato para algún cargo público. Otro es el cuestionario por correo. Este ahorra dinero y también la mano de obra. Es fácil de hacer y además
una forma también fácil de capturar los datos y tener nuestra base de datos. Pero es importante que en la encuesta sepamos muy bien qué instrumento vamos a utilizar de acuerdo al objetivo de nuestra encuesta. Imagínense hacer un cuestionario por correo a personas que viven en la sierra. Pues prácticamente eso es imposible porque no tendrían ni acceso a tecnología y mucho menos internet. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una encuesta por teléfono y estoy preguntando sobre algún artículo de carros que va más dirigido para hombres, y hablo a un teléfono fijo, normalmente en la mañana, pues no va a haber alguna persona que pueda estar. Entonces aquí hay que hacer ciertos filtros para identificar que el perfil de esa persona es el adecuado para que nos pueda contestar. Y esto para que nuestra base contenga datos con información confiable, fidedigna y que además sea el grupo al que yo quiero cuestionar y saber. El siguiente paso de la estadística, ya recolectamos información, ahora vamos a organizarla. La organización de estos datos puede ser, y aquí depende también de las variables que estamos utilizando. Una variable, en este caso, es el género. Nos dice que tenemos 16 personas trabajando. Aquí tenemos un cuadro donde estamos presentando el número de mujeres, 16 mujeres, 12 hombres. En proporción significa que en total son 28. El punto 57 es la proporción de mujeres. El punto 43, como está aquí, es la proporción de hombres. Y 1 significa por un empleado. Punto 57 son mujeres y punto 43. Esto si lo multiplicamos por 100 me da el porcentaje y me dice que el 57% son mujeres y el 43% en esta empresa son hombres. Eso sucede en el primer semestre. En el segundo semestre ya no tenemos 16 mujeres, ahora tenemos 18 mujeres. Y hombres, aumentó también 2 hombres. En total ya no tenemos los 28, sino tenemos 32. Sacamos la proporción, punto 56 se obtiene de 18 entre 32 es punto 56. La proporción de hombres se determina como 14 entre 32 es igual a punto 44. Y su porcentaje lo multiplicamos por 100, punto 56 por 100, 56% son mujeres, punto 44 es la proporción de hombres, por 100 es el 44%. Aquí estamos ordenando nuestros datos por el número de empleados y por el género. Aquí es importante señalar y sobre la corrección de los datos que nosotros debemos de hacer al momento de estar organizando nuestros datos. Hacemos una depuración de nuestra base de datos y también tenemos que hacer algunas correcciones. Si los registros son internos o fuentes públicas, pues eso es fácil de poder corregir cualquier error que hayamos tenido. Pero si la información proviene de una encuesta, pues esta corrección sí va a requerir, va a ser más extensiva y va a requerir más tiempo. ¿Qué es lo que se hace normalmente cuando aplicamos una encuesta a una muestra? Pues para evitar estos errores, aplicamos una encuesta piloto. Lo aplicamos a una cantidad menor a toda nuestra muestra. Vemos y probamos nuestro cuestionario y probamos los resultados que tenemos en nuestra base de datos y si son correctas, tanto las variables como la información que estamos obteniendo es la suficiente, pues entonces ahora sí se lo aplicamos a toda la muestra. En caso de que fuera lo contrario, pues tendríamos que hacer alguna corrección en el diseño de nuestro cuestionario para poder enviarlo
nuevamente. Con eso, pues nos ayuda a evitar errores. No es lo mismo corregir unas encuestas sobre 20 encuestas a aplicárselo a 500 o a 50 encuestas y tener que corregir una cantidad mayor. Aquí en la corrección debemos de tener cuidado con las respuestas que son inconsistentes, la escritura que no es clara, es decir, la persona que está levantando la encuesta que no se le entiende al momento de escribir y la persona que empieza a capturar los datos pues no lo va a entender. Las respuestas incompletas también hay que tener cuidado. Y la otra es que se necesita tener ciertos cálculos, al menos para poder hacer la suma de los datos, el porcentaje de los que contestaron, etcétera. Cuestiones muy básicas de cálculos. Después de que ya organicé mis datos, pues ahora voy a clasificarlos y hay diferentes formas para poderlos clasificar. Uno de ellos es por tiempo. Otra forma de clasificarlos puede ser por lugar, como lo tenemos aquí en el inciso B. Otra puede ser por cantidad, otra es por cualidad. Y aquí nos muestran las partes principales de una tabla. Esto pareciera muy elemental, pero debemos de fijarnos y hacerlo de manera correcta y que contemple todas las partes que debe de contener una tabla, porque la tabla debe de tener como objetivo que por sí sola hable, que por sí sola se explique. El primer paso o el primer parte es tener un título en la parte de arriba. Después nos habla sobre el encabezado, que son los que tenemos ya dentro de esta matriz. En tercero hablamos de los conceptos o columnas que lleva cada matriz o esta matriz. 4 es ya la información, o es decir, el cuerpo, la información que tiene aquí dentro. De regreso. Y también debe de considerar una nota del encabezado. Aquí es importante señalar, por ejemplo, el periodo y también la unidad con la que se está analizando, se está presentando. Aquí, por ejemplo, son el número de alumnos, pero cuando hablemos quizás de número de carros, cuando estemos hablando de ingresos, hablaremos de moneda y de qué tipo de moneda. Entonces debemos de poner siempre la unidad de medición que estamos haciendo nuestra tabla. 6, en el punto aquí número 6 o parte 6, nos dice que usadas para clarificar alguna parte o para alguna cuestión. Aquí, por ejemplo, nos dice que el asterisco significa que son alumnos repetidores. Y por último, esto es muy importante que cada tabla debe de llevar la fuente de datos de donde fue extraída esta información. Esta información, por ejemplo, es del Departamento de Escolar o Coordinación Escolar. Las partes de una gráfica ya mencionamos, es sobre título, diagrama, las escalas y la fuente. Aquí tenemos 5 formas o gráficos para poder presentar nuestros datos estadísticos. Una es la gráfica de sectores, también llamada gráfica de pastel. Aquí está. Esta es una gráfica de pastel. Otra forma es el histograma, que el histograma son las barras que son pegadas y nos va mostrando la cantidad. Aquí tenemos, por ejemplo, este histograma donde habla el nivel educativo que tenemos de manera horizontal y de manera vertical tenemos el número de alumnos que están en cada nivel educativo. Este gráfico es la gráfica de barras. Y estas gráficas de barras van separadas y nos muestra, por ejemplo, de manera horizontal tenemos los municipios y de manera vertical nos está diciendo el número de alumnos que viven en el municipio de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Zapopan y de Tonalá.
Otra forma de representar nuestros datos estadísticos es a través del polígono de frecuencia. Este polígono de frecuencia, vamos a analizar cómo fue representado esta gráfica en este polígono de frecuencia. Tenemos en esta tabla el peso medido en kilogramos. Aquí tenemos un primer grupo que es de 92 a 98 kilos. Otro grupo que es de 85 a 91 kilos. El tercer grupo de 78 a 84 kilos. El siguiente grupo o clase 71, 77, 64, 70, etc. Esta X representa mi punto medio. Entre el 92 y el 98, el número que está exactamente en medio es 95. Una forma para poder sacar mi punto medio es sumo 92 más 98 entre 2. Esto es igual a 95. Este es mi punto medio. Y en esta clase tenemos que una persona tiene ese peso. En la siguiente clase de 85 a 91, su punto medio es 88 y también tenemos una sola persona. En la clase número 3 nos dice que 5 alumnos tienen un peso entre 78 y 84. Su peso promedio es 81 o punto medio. Y así sucesivamente. Yo voy a tomar mis puntos medios. 46, aquí está. 53, lo tengo aquí. 60, lo tengo aquí. ¿Cuántas personas están en el punto medio de 46? 5, aquí está el 5, lo pongo. ¿Cuántas personas están en el punto medio de 53? Este 53 son 2. Y aquí tengo 2. Esto significa su frecuencia y este el punto medio de peso. Es así como presentamos nosotros un polígono de frecuencia y en el caso de la ojiva se refiere a la frecuencia pero acumulada. El mismo gráfico que tenía en el pasado, lo que voy a hacer ahora es una columna nueva que es la frecuencia acumulada. Yo voy a acumular de abajo hacia arriba porque el peso menor o la clase menor está de abajo hacia arriba. 5 lo paso igual, más 2 es igual a 7, más 5 es igual a 12, más 6 igual a 18, más 3 igual a 21, más 5 es igual a 26, 26 más 1 es 27, 27 más 1 es igual a 28. 28 es el número de estudiantes que se les consideró su peso y aquí está el número de datos totales. Y lo que hace la ojiva es que en lugar de considerar esta frecuencia que lo estábamos haciendo en la anterior, ahora vamos a considerar la frecuencia acumulada. Tenemos 5, después 7, después 12, aquí está, después 18, después 21 y vamos a llegar hasta 28. Esta es otra forma de presentar nuestros datos estadísticos y espero que les ayude en la unidad número 1 de introducción y conceptos. Gracias.